Madre mía, chiquillo. La calle aquí liada, chiquillo. Uf. Y la hora que no sé coraje, tío. O sea, mira, ese es el Paco. Paco, ¿qué pasa, tío? Pero si es mi colega Antonio Guerrero Arias Cabeza Freeman, ¿qué hace, Guillo? Poquillo, que estoy viendo que voy loco perdido, Paco. ¿Tú sabes qué día es hoy, Paco? Hoy es viernes, hoy es Friday. ¡It's Friday, motherfucker! ¡Vámonos! Yo quiero bailar en Acapulco. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar en Acapulco. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando. ¡Hey! Yo creo que esta canción no tiene que ¿Qué pasa? tener ni derechos de autor siquiera, ¿eh? Yo creo que no, prácticamente ninguno. Porque esta canción no tiene vergüenza ninguna, vamos. Que yo me encantan. Yo quiero bailar en Acapulco, tío. Como si tú y yo no supiéramos que lo que quieres bailar es toda la noche. Toda la noche, correcto, toda la noche, tío. Qué bien, tío. ¿Cómo va la cosa por ahí? Estoy aquí en mi ordenador nuevo, Paco, que estoy súper contento con la compra que hice. No puedo ser más contento, de verdad, ¿eh? O sea, al final el ordenador tiene mejores piezas de las que yo pensaba. La suma total de las piezas supera muchísimo el importe que he pagado por él. O sea, estoy mucho más que encantado. Pero claro, es el primer día, tío, y no encuentro ni dónde carajo ve la hora aquí, tío. No sé de qué va esto, Paco. La hora se ve en relojes con clase, chaval. Si eso Bueno. no hace falta verlo en el ordenador, si Pero- hace falta verlo en tu muñeca. A ver, pero aquí en el ordenador, entiéndeme. Por algún lado tiene que estar la muñeca, dice. Ya nadie usa relojes, ¿no, tío? Que no usa nadie relojes. Y por favor, que no usa nadie relojes, Antoñete. Todo el mundo usa relojes. Al final, de una manera o de otra, todo el mundo usa relojes. Y es verdad que de toda la vida siempre hemos tenido ese reloj pegado en la muñeca, que es lo que nos dice la hora y nos manda esta mierda de vida que tenemos de levantarnos temprano a una hora, de acostarnos a cierta hora, Eso sí porque es si verdad. no te levantas temprano. Porque al final estamos controlados por la puñetera hora, ¿eh? Sí, eso es totalmente cierto. Vamos, mi vida es un calendario y un reloj. Yo lo tengo clarísimo. Yo solamente vivo apretado. Que te voy a contar a ti que tú no sepas o que tú no vivas. O sea, esto es... Aprovechamos para vernos que yo aquí tengo una hora de hueco, nos vemos, nos tomamos algo. Menos mal que sabemos a esos ratitos sacarle punta, ¿eh? Porque si no, la vida sería muy complicada, ¿eh? Es así, tío, es así. Y sí que es verdad que mucha gente lo que ve en la muñeca es ese reloj de cuarzo o ese reloj digital de Casio o ese reloj en que el segundero va dando un saltito por segundo. Pero la era de los relojes viene de mucho antes y es verdad que el reloj de cuarzo o el reloj de pila es el que se ha terminado imponiendo de los años 80. Pero desde mucho antes existen los relojes mecánicos, que eso es otra película. Y eso sí que de verdad es objeto de coleccionismo, de relojes de gama alta y toda esa película, ¿no? Porque además de todo esto vino, además el boom gordo de los relojes vino a raíz precisamente de eso, ¿no? De la crisis del cuarzo, que es como se conoce a finales de los 70 a lo que pasó en la era de los relojes. Antiguamente los relojes eran todos mecánicos, eran una pequeña maquinaria ahí concentrada, Vale. una serie de engranajes, muelles y ruletas que parece que tú estás en ese nivel del Castlevania de los engranajes en la que tú vas saltando de uno a otro, pues todo eso metido dentro de un relojito, ¿vale? Y que tú lo sostienes en la muñeca. Desde los años, yo diría, los años 30, 40 ya existe eso, ¿no? Un reloj, que una maquinaria que tú le das cuerda donde tú lo pondrías en hora, lo vas girando hasta darle suficiente fuerza y ya eso se queda ahí como si tú lo hubieras cargado y te aguanta 40 horas hasta que tú lo vuelvas a cargar, ¿no? ¿Va con el propio Pero- mecanismo? ¿A eso te refieres, Paco? O sea, lo echas a andar. Exactamente, tú giras y le das cuerda Vale. y ahora el mecanismo funciona durante 40 horas. Tú durante esas 40 horas te tienes que acordar de vez en cuando de darle cuerda otra vez para que el reloj siga funcionando. Eso era antiguamente, hasta que ya surgieron los relojes automáticos. Los relojes automáticos es ese mismo engranaje, pero se les ocurrió meterle una masa oscilante que cada vez que tú movías el brazo, esa masa oscilante giraba dentro de la maquinaria y autocargaba la maquinaria, ¿no? Autocargaba el reloj, autocargaba ese mecanismo para que lo fuese alimentando y tú no tuvieras que estar dándole cuerda, sino que el movimiento natural del brazo
iba cargando la maquinaria del reloj. Esto parece, dice yo, vaya tecnología guapa, no, escúchame, esto existe de los años 50, ¿verdad? Que esto no es nuevo, ¿no? Esto se inventó y así ha funcionado la relojería mecánica hasta que a finales de los años 70 o principios de los 80 ya pegó el pepinazo el reloj de pila. O sea, Vale. cuando alguien creó el reloj de pila, el reloj con una pila, bueno, eso ya hay muchos relojes, ¿no? Pero el reloj de pila ya masivo, que todo el mundo tenía un reloj de pila, eso eh, mm, provocó dos cosas. Provocó que los relojes fueran muchísimo más baratos, porque lógicamente un reloj de pila tiene una pequeño circuitería que era Sí. mucho más barata de producir que todo este Hombre. engranaje mecánico que yo El- te estaba contando. El Casio F91, ¿no? Es una plaquita de Correcto. circuito impreso, ¿no? Que es ese Era- reloj que era- teníamos todos de chicos. Correcto, era mucho más barato producir eso con una pilita y ya da igual si movía una pantalla de LED en la que veíamos la hora o unas agujitas que iban saltando segundo a segundo, pero lógicamente esto era muchísimo más barato que un reloj. Entonces esto provocó que los relojes fueran muchísimo más populares. Ya los relojes no costaban medio sueldo, sino que cualquier persona se puede comprar un reloj en la esquina a un precio bastante barato. Y que además, que no se nos olvide que esto hacía que los relojes fueran mucho más precisos y mucho más resistentes. Porque al final esta circuitería aguantaba golpes, aguantaba más leña que una maquinaria mucho Claro. más delicada. Y aparte era súper preciso, ¿no? O sea, esto estaba medido con una maquinaria que era al segundo, tal, perfecto. Y no había ni desfases que el reloj adelantaba o atrasaba, como ocurre en los relojes mecánicos, que tienen que estar muy bien afinada la maquinaria para que no adelantara o atrasara. Que no se nos olvide que un reloj mecánico bueno puede adelantar perfectamente 10 segundos al día. Y eso es un reloj bueno, ¿eh? O atrasarte 20 segundos al día. O sea, que tú cuando Vale. miras la hora dentro de una semana, a lo mejor es 1 minuto y medio menos, o 1 minuto más. Y te ha atrasado, y te ha adelantado o atrasado una semana, que es verdad que puede pasar. Pero con un reloj de cuarzo no. Un reloj de cuarzo normalito, tú lo miras y el segundo es el segundo y no ha adelantado, o adelanta muy poquito Qué en curioso, un mes tío. o en un mes y medio, ¿no? No tengo ni idea. Entonces, claro, esto ocurre. Un reloj de pila es mucho más preciso y Claro. mucho más barato. Y además trae cronómetro y puedes jugar a los goles. Que yo eso es lo que hacía con el, con el Casio en clase. No hagáis esto en clase, niños, por favor. En clase hay que escuchar, profesor, y, y atenderlo. Pero Yo jugaba con mi Casio F91, que es el típico Casio normalito, Casio de barra. esto que tiene luz y tiene cronómetro, a darle al cronómetro e intentar pararlo en el segundo perfecto. yo, los goles era así, era, si lo parabas en el 90, o sea, en el 0,97 era un gol. Pero si lo parabas en el 1,00 era 2 goles. Entonces ahora, venga, ahora tú, pam, pam. Ahora tu compañero, pam, pam. El reloj iba de una mano a Tío, otra. es que eso, yo creo que hemos jugado todas esas chorradas, ¿eh? Era guapísimo, tío. O sea, Pero que 10 escúchame que yo no jugaba 10 con veces eso cada nadie, uno. Antonio, que eso jugaba yo solo porque se me ocurrió, ¿eh? Ah, bueno, pues nosotros era un juego en el colegio. Íbamos a los goles. Y venga, y uno tenía el caso, pues se lo quitaba y ahora tú le dabas Vaya una vez, clásico, papán, ¿eh? lo paraba y ahora tu compañero, papán. Y era 10 veces cada uno, ¿sabes? Y el que más puntos lo llamaban goles, pero realmente no se puede marcar 2 goles a la vez, ¿no? El que sumaba más goles por el que ganaba, tío. Que por cierto, tú sabes que ese reloj al Casio F91 le llaman el Bin Laden, ¿tú sabes por qué? No, tío. Tiene dos motivos, claro. Uno, porque Bin Laden lo llevaba puesto en el famoso vídeo en el que sale diciendo Es verdad, que fue el verdad. que la lió parda, era con la Torre Gemela. Y otro porque es el clásico detonador de bomba más barato y preciso del mundo. Claro. Porque tú este reloj lo desmontas y de los cables que van al altavoz, que suena la alarma, ¿vale? Esos relojes tienen una alarma. Cuando suena la alarma, pues suena el clásico pi, 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 pi. Pues tú le cortas los cables que van al altavoz de la alarma y lo unes a un detonador y tú le programas la alarma al reloj y te vas pitando que cuando suena la alarma, en vez de sonar lo que suena, pero suena... Claro, boom. Suena por última vez, además, ¿eh? Ya no pita nunca más. te lo Suena, digo. pero suena lo bestia, o sea, despierta todo el barrio entero, no te despierta a ti. Qué guay, tío. Yo me acuerdo del Casio F91. Claro, estos relojes
son mucho más baratetes y mucho más al paso, ¿no? Ese Pero- reloj, mira, si alguien me dice, el mejor reloj que te puedas comprar a calidad-precio es ese, el F91. Es un reloj más resistente, más preciso y más barato no existe. O sea, un reloj que por 10, 12 pavos te puedas comprar, que tú le eches lo que tú quieras, que te puedas meter en la piscina, que siga funcionando y que le hagas perrería, ese reloj es perfecto, que Sí, no, sí, es no que- te hace falta más. Es que además, vamos, yo no sé lo que costará en Amazon, pero cuando eran chicos, mira, 16 euros, vale, en Amazon. Sí, O sea que que esos relojes son muy baratos muy barato, ¿eh? Es muy y barato, nunca tío. pasa de moda, ¿eh? Y nunca pasa de moda, tío. Los chiquillos lo siguen llevando y, vamos, el reloj, o sea, mejor no le podía salir a esta gente el diseño. Yo no sé cuántos de estos fabricarán al año, pero me creo que sean por millones, me lo creo perfectamente, vamos, porque Sí. esto es... Que por cierto, una cosa, desde hace unos 10 o 15 años, Casio se dio cuenta de que estaban falsificando su maquinaria y Sí. existen falsificaciones de este reloj tan barato. Para que tú sepas si es original o no, solo tienes que pulsar el botón de la luz Ah. que ilumina durante 2 segundos y a los 2 segundos aparece en la pantalla Casio. Si no aparece el tuyo es piratón. Que lo sepas. Oh, qué bueno, tío. No tenía ni idea de ese dato, tío. Yo sí recuerdo una vez que mi hermana me pidió un Casio F91 por Reyes. Ya éramos mayores, ¿eh? No sé, a lo mejor hace 15 años o 12 años, no sé. Y me pidió un Casio rosa, ¿vale? Entonces fui a comprarlo al Corte Inglés y me dijo el Corte Inglés que en ese color no existía, que los Casios esos de colores eran piratas todos. Digo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Casio no, nada más que lo producía en negro y creo que en azul oscuro o algo así. Y después hay una versión superior que vienen la K en plata o en oro, como si estuvieran Vale. chapados en oro, con su brazalete de oro, que esos son originales de Casio, pero en colorines no, tío, en colorines Fíjate. no ha existido. Y sin embargo, ¿cuántos no has visto por ahí? En verde, en rojo. Uf. Patada, en Yo los he todos los visto un colores. montón. Mira, el dato así tonto, ¿eh? Una búsqueda rápida en Google. En el 89 apareció el F91 en el mercado, ¿vale? Nadie sabe a ciencia cierta cuántos se han vendido, fíjate, ¿eh? Pero sí se sabe, es brutal, ¿eh? Pero sí se sabe que la marca produce unos 3 millones de unidades al año. Lo que debe colocar a cerca de los 100 millones de unidades vendidas. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Hacerlo. Nadie Todo el sabe mundo- a ciencia todo el mundo lo ha cierta tenido, cuántos se han vendido, dicen. No, Es qué barbaridad, ¿eh? Madre mía, tío. que eso bestia. es el mayor éxito en relojería, tío. Esto Ya es si una nos máquina. vamos a una relojería un poquito más clásica, ya cuando ocurre esta crisis del cuarzo, ¿no? Porque es verdad que cuando llega la maquinaria de cuarzo, marcas clásicas que han hecho relojes con su maquinaria de toda la vida, como Omega, Longines, Tissot, Certina, Rolex, todas esas marcas notan que gravemente sus ventas caen y además son marcas que vendían relojes muy caros, ¿no? Ven que sus ventas van cayendo semana tras semana porque lo que se venden son relojes baratos, ¿no? Claro. Entonces, claro, muchas de ellas se esfuerzan en ofrecer también relojes de cuarzo de calidad, lógicamente más caro, pero que se intentan subir al carro ese del cuarzo. Y Longines aquí se metió en el cuarzo y muchas otras marcas, ¿no? Y de repente aparece una marca que es el Swatch, la marca de esta de los relojes de plástico casi desechables de pila. Casi todos los que se como- regalaban, ¿no? Eran Swatch, ¿no? No, la marca de relojes de pila Swatch de relojes de plástico, que eran relojes de moda, Sí. que la idea eran, no te iba a decir relojes de usar y tirar, pero sí esos relojes relativamente baratos de diseño y de moda, que este año tenían una colección, al año que viene otra, cada 6 meses otra, y van pasando y tú te lo compras para usarlo durante X meses y después lo tiras a un cajón porque ha salido otro de una nueva tendencia, como relojes más de moda, ¿no? Más unido a la... Sí, sí. Entonces empiezan a firmar con diseñadores de prestigio, con líneas de diseño muy personales, son relojes muy juveniles, muy radicales, ¿no? Entonces, claro, estos relojes revolucionan el mercado y empiezan a venderse por millones, o sea, pero millones de relojes que vende el grupo Swatch. Y de repente Swatch, pues lo que se dedica es a comprar marcas de alta relojería
que están de capa caída porque han dejado de vender radicalmente por culpa de los relojes de pila, ¿no? Y entonces lo que es Swatch empieza a comprar y compra Omega, compra Longines, compra Tissot, compra todas esas marcas de las que hemos hablado que estaban de capa caída y ahora empieza a apostar por ellas, a dejarles ir a su aire, que ellos sigan vendiendo sus relojes de maquinaria y dándole su sitio, ¿no? Y cada uno con su estilo y poco a poco pues aquí empieza a resurgir otra vez la relojería mecánica, ¿no? Los relojes mecánicos, además, Rolex sigue estando ahí. Es decir, Rolex, a pesar de haber tenido un único modelo, que es el Oyster Quartz, que es una tirada que sacaron de relojes de pila, pero ellos siempre han apostado por los relojes automáticos, ¿no? Y los relojes mecánicos. Entonces, al final, digamos que la gente que tiene pasta ha seguido apostando por ese tipo de relojes, ¿no? Porque son relojes que al final aguantan muy bien su valor. Tú te compras un Omega que Sí. te ha costado, por poner un ejemplo, 2.000 euros. Y dentro de 6 años el reloj no vale 2.000, vale 3.000. ¿Por qué? Porque ha ido subiendo de precio en el mercado y vale más de lo que te costó. Ocurre, es Claro. muy raro, pero ocurre con este tipo de relojes, ¿no? Entonces al final la relojería mecánica ha tenido su sitio y marcas de muchísimo prestigio pues han seguido estando ahí y al final también los coleccionistas de relojes pues les gusta comprar ese reloj que tiene como si fuera vida, ¿no? O sea, que tú escuches el reloj, el tic-tac del reloj, que tú te lo acercas al oído y escuchas el tic-tic-tic-tic del reloj, ese que tú no notas que está vivo, eso sí que tiene su encanto y muchos coleccionistas y muchos apasionados de los relojes te van a decir que por muy bueno que sea un reloj de pila, ellos van a preferir el reloj mecánico, ¿no? Porque tiene Claro. ese encanto. Hombre, Entonces, a mí los relojes me llaman la atención, me gustan. Te diré que me gusta mucho el smartwatch porque, bueno, ya te monitoriza, te hace mucha historia de esta, ¿no? Y sí que es verdad que cuando era chavalito he usado un poquito relojes. Además, por norma general los tenía muy tuneados. Le quitaba la correa y le ponía gomillas del pelo, ¿sabes? Me lo ponía con 3 gomillas en el brazo. O sea, fíjate los relojes como eran, Paco. Pero yo me acuerdo no sé, tío, me acuerdo cuando vi Apolo 13, la peli de Tom Hanks, ¿te acuerdas? Y él tenía un peluco, bueno, que además era Omega, era un peluco marca Omega, que siempre con el tema de la canción de Sabina se hizo muy aquello, ¿no? Como que un peluco marca Omega, ya conocemos esa marca, o por lo menos yo, los que no teníamos ni puta idea de relojes, ¿no? Y me acuerdo que ese reloj que salía en Apolo 13 era guapísimo, tío, guapísimo, guapísimo, guapísimo. Claro, ahí se tú, vale, este reloj sí me gusta. O sea, ya ves algunas cositas ahí muy chulas, tío. Que yo no recuerdo qué modelo era, tío. Yo sé que tú me lo enseñado alguna vez. yo, No sé si es un yo Speedmaster o de- algo así era. ahí está, Speedmaster, Omega Speedmaster de este reloj, y que ya podemos terminar el podcast hablando de este reloj. Porque es verdad que cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió que los astronautas tenían que llevar un reloj puesto, pues fue a una relojería, compró una serie de relojes que eran cronómetros y les hizo perrerías a todos. O sea, empezó a hacerle pruebas de ponerle a temperatura bajo cero, temperaturas de muchísima temperatura, a cierta velocidad, dándole golpes, dándole martillazos, a ver qué reloj era el más resistente de todos los del mercado, ¿no? Y el único que resistió todas las pruebas fue el Omega Speedmaster. Ya El ves. único. A otros relojes pues se les derretían las agujas de la temperatura, otros se quedaban parados de la congelación y sin embargo el Omega Speedmaster, que es un reloj de cuerda, o sea que es un reloj al que tú le tienes que dar cuerda manualmente para que funcione, ¿vale? Pues es el único que aguantó todas las perrerías. Entonces, cuando se hizo la misión, la primera misión del Apolo 11, pues a los astronautas le pusieron ese reloj para que lo llevaran como cronómetro oficial, ¿no? Y pasó en la misión del Apolo 13, que se quedaron sin energía en la nave. Vale. Y claro, al final un astronauta, yo siempre lo digo, un astronauta no es solo un tío que le echa huevo y se va al espacio, sino que además son científicos, son tíos que de Claro. matemáticas y de este tipo de historias controlan una auténtica Tiene que barbaridad, estar muy ¿no? puesto en todo, claro. Entonces vieron que estaban sin energía para volver a la Tierra, empezaron a hacer cálculos entre los tres y determinaron que encendiendo y apagando los motores cada 15 minutos, pues la nave iba a tener ese empujón para ir avanzando poco a poco hasta llegar a la atmósfera terrestre y poder sobrevivir. Ojo, que estaban los tres haciendo cálculos para sobrevivir porque le iban a pichar, ¿eh? Entonces, claro, no tenemos energía, la nave no funciona, solo tenemos el mecanismo
de encender y apagar los motores, ¿con qué cronometramos esto? Con el Omega Speedmaster. Entonces uno cogió el reloj y fue cronometrando cada 15 minutos, paraba el cronómetro, reseteaba y lo volvía a accionar. Entonces con el reloj fueron cronometrando las veces en las que apagaba y encendía el motor para llegar a la Tierra. Ya o sea que al ves. final el reloj salvó la vida a los Pues tres. esto iba a decir, fue lo que le salvó el pellejo, ¿no? No llega a ser Exactamente. Lo que pasa es que la NASA da un premio, que esto lo sabe muy poca gente, da un premio que es el premio Snoopy. El premio Snoopy lo dan a los elementos que ha salvado la vida a un astronauta en algún momento, en alguna misión, en alguna historia. Si hay un elemento, algún aparato que les ha salvado la vida, eso se lleva un premio Snoopy. Y a Omega le dieron el premio Snoopy. Entonces cada X años sacan una edición limitada del Speedmaster Snoopy. Y eso Hostia. vale una auténtica fortuna. De hecho, hay por ahí, si lo buscáis, Omega Speedmaster Snoopy, en una de las esferitas lleva el Snoopy. Y es una edición cara, difícil de encontrar. Y siempre, si te lo compras, dentro de X años va a costar muchísimo más de lo que te ha costado. ¿Y por qué se Entonces, llama? una pieza de coleccionismo, tal Pues se cual. llama Snoopy, tío. Me encanta que se llame Snoopy, pero además estoy viendo Sí, el premio. no sé el por qué, no sé por qué. Si Y es el premio que es no sé precioso, por qué en concreto le dan porque es un premio Snoopy, pero es verdad que existe hace muchísimos años, ¿no? Y Omega se lo llevó, entonces esos relojes han dado. Que lo que pasa que conociendo la tradición del espacio con estos relojes, que Omega es una pieza fetiche entre los coleccionistas de relojes, Swatch, que no es tonta, hace 3 o 4 años decidió sacar una edición en plástico tipo Swatch, una edición que en vez de costar 6 o 7 mil pavos que vale el Omega Speedmaster, pues salieron costando 200 o 50 euros así. Claro. Del Omega Speedmaster en plástico era Omega por Swatch, ¿no? Pues imagina la cantidad de millones de relojes que se han vendido, Lo ¿no? que se Pues vendió todos los eso, claro. coleccionistas se han comprado relojes de ese tipo y de hecho si vas a una tienda Swatch lo encuentras y ya te digo, es un reloj que vale 250 pavos, pero tienes una pieza de historia de la relojería en plástico Hombre. en tu muñeca, entonces esos Vamos, relojes se han aparte vendido. funcionará que es Gloria de Triana, claro. No será. Aunque No, esté y hecho en aparte es un reloj plástico. de pila, o sea, ya el Swatch es un Swatch, o sea, Swatch, reloj de pila, ahí no tiene historia, no es un reloj mecánico como, pero bueno, tienes la misma medida, el mismo tamaño, vale, la vale, misma vale. forma que el reloj que fue a la luna, y eso quieras que no, pues tiene su encanto, ¿no? Ah, qué bueno. Dice que mira, que se vinculó a Snoopy porque querían darle mucha notoriedad. Relaciones Públicas de la NASA quería darle notoriedad a este hecho, al que tú comentabas antes, ¿no? Que después de los accidentes se creara un programa de premios para mejorar la seguridad del programa espacial, ¿no? Entre los trabajadores y los proveedores. ¿Qué pasa? Que el Servicio Forestal de los Estados Unidos usaba al osito Smokey Bear, que es el osito este que hemos visto en 1000 sitios vestido de bomberos, ¿verdad? Que eso hasta aquí ha llegado. Yo tengo- Ramón el oso bombero. Ramón el oso bombero. Aquí hubo de repente bueno, el creador de Snoopy, sabiendo que esto había ocurrido con el oso este, dijo que yo os ofrezco a Snoopy para esto. Y claro, Qué tío, bueno. Snoopy era muy famoso, entonces pues claro, ya estaban las tiras cómicas estas de Peanuts y demás, donde se hizo famoso, y iba sin coste. Iba sin coste el Snoopy. Él era un fan de los programas espaciales y esta historia y no les pedía un duro. O sea, ofrecía a Snoopy sin pedirles un pavo. Y ahí está, tío. O sea, qué bueno, tío. Y además, recordemos que la imagen de Snoopy con una cafandra y el traje de astronauta es muy Sí, famosa, es un ¿no? clásico, es un clásico. Es un clásico, Es que tío. se me hace un Qué clásico bueno. a raíz de estos premios, ¿no? Entonces, y de hecho, hay un Omega de estos de Swatch de plástico, hay una edición en Snoopy también, que vale un poquito más, vale unos 300 pavos, una cosa así, pero si eres capaz de encontrar una, Guillo, eso es un tesoro, ¿eh? Ya ves, Porque el tío. reloj es precioso y ya te digo, al final son tiradas limitadas, ¿no? Que ya más que el precio es conseguir encontrar uno, ¿no? Qué Pero arte, tío. esto con los cronómetros, vería, si nos ponemos en los relojes de buceo, Antonio, ahí eso es una auténtica locura, ¿eh? Eso es otra locura, claro. Porque es verdad que desde los años 50 se ha estado peleando el tema de los relojes de buceo para temas de submarinismo, temas de incluso en la Segunda Guerra Mundial los italianos llevaban unos relojes herméticos y los buzos italianos eran auténticos expertos en misiones de estas suicidas de van tres hombres ranas, le ponen tres minas a un submarino o a un barco y se van pitando y van sincronizadas con reloj. Entonces, claro, las misiones eran determinantes que poder controlar a qué hora cada uno ponía las minas
antes de irse pitando y que aquello funcionara, ¿no? Claro. Entonces, desde aquel momento que esos relojes los fabricó Panerai, pues ya todos los buzos de todos los ejércitos van con relojes buenos, con muy buenos relojes de buceo. Volvemos a lo mismo, todos los años 50 lo que había eran relojes mecánicos, no existía el reloj de pilas. Oficialmente se entiende que el primer reloj de buceo como tal lo fabricó Rolex en el año entre el 53 y el 54, que es el Rolex Submariner, que ese es un clásico. Ese es un clásico de la relojería. O sea, cualquier coleccionista que diga, yo tengo una buena colección de relojes. Vale, tú tienes un Omega, un Rolex Submariner, no, pues entonces no tienes una colección. O sea, si tú eres coleccionista de relojes, ese es el básico. O sea, el Claro. Rolex Submariner es el primero por el que todo el mundo empieza. Y lo Sí, tienes que ¿no? tener. Qué fuerte, tío. Sí, 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 sí. Ese reloj, yo me acuerdo, tú tienes uno, yo me acuerdo una vez que comimos juntos uno. y me lo Yo enseñaste tengo uno. y claro, yo hago submarinismo y claro, el Paco me lo trajo me dijo que yo te voy a contar esto, cómo está relacionado con el submarinismo. Y claro, en el submarinismo medir los tiempos es muy importante. Y claro, este reloj, ahí aprendí a usar el bisel, ¿no? Que yo no tenía ni idea. Y además es el reloj, el diseño del reloj Submariner es el reloj más fusilado de la historia del reloj. O sea, todas las marcas han tenido un reloj copiando el reloj Submariner, todos, ¿eh? Y si tú ves el bisel que tú dices, pues esos biseles pues te miden los primeros 15 minutos, que son fundamentales para una descompresión o el tiempo que tú tienes de la escafandra para poder bucear, ¿no? Pero que yo no sabía usarlo, el bisel de un reloj. Yo no sabía que eso era un cronómetro incluido. O sea, me quedé Sí. flipado cuando me dijeron, no, esto se pone aquí y claro, tú ves cuánto ha avanzado la aguja. Digo, hostia puta, tío, no me puedo creer. O sea, me quedé como que yo... Es algo tan básico y acabo de enterarme cómo funciona esto después de toda la vida, ¿no? Viendo relojes con bisel, ¿no? Sí, que además siempre están ahí, pero nadie te explica para qué sirve eso. O sea, no- Nadie. ¿Tú te has dado cuenta que hay muchísimos cocineros que tienen un reloj de buceo? ¿Sabes para qué no? Para cronometrar los tiempos de la olla, tío. Claro. Se lo ponen. Cada vez que tú ves a un cocinero de estos de estrellas Michelin, Sí, esto es fíjate en la posible. muñeca, lleva un reloj de buceo, pero no porque vaya a bucear, sino porque utiliza el bisel para los tiempos de cocción, tío. Qué bueno, tío. Claro, es que, escucha, si te marca, porque al final te marca todos los... Aunque es verdad que los 15 minutos son los que vienen señalados, pero después te viene señalado hasta el 20, Te 30, mide una hora entera, o claro, sea, te tú, mide una por hora ejemplo, entera. cocinando no vas a estar más de una hora, o tú no vas a estar bajo la más de una hora entera ahí. Claro, No claro. es normal, no es habitual. Depende de las inmersiones, pero sí, por lo más general para el buceo recreativo o incluso, imagino, cuando se empezó a inventar submarinismo, no lo sé, desconozco el dato, pero sí, el buceo recreativo una inmersión dura 40 minutos. Ya los profesionales hoy en día, sí, esta gente con mezcla de gas y demás se pegan, toda la mañana. O sea, antes se pegan buceando 4 horas, ¿sabes? Pero sí, por norma general, y entiendo que en la Fíjate, época en la que esto se además, inventó, está muy bien traído de la mezcla de gases porque hay otros relojes de buceo ya más modernos, también mecánicos, pero que tienen el reloj tiene una pequeña válvula de helio, ¿vale? o bien es manual o bien es automática, ¿vale? Hay relojes de buceo de más de 500 metros, 600 metros, Ya ves. el Omega Plateado Ocean lo tiene, algunos Breitling lo tienen, que tienen una válvula de helio. Y yo, ¿esta válvula para qué cojones es, no? Yo lo que quiero es que me mida la hora y quiero bucear. Y es para precisamente, en los años 60 se dieron cuenta que en las cámaras de descompresión el helio penetraba dentro de los relojes. Entonces el reloj de la presión implosionaba. ¿Cómo, O sea, el cómo, reloj cómo, cómo? petaba. Espera, explícamelo otra vez, que me he perdido. O sea, El tú reloj cuando te tenía... metías en la cámara de descompresión Sí, con helio, vale. el helio penetraba, o sea, el reloj que era hermético al agua, Sí. no era hermético al helio. El helio conseguía penetrar dentro del reloj. Hostia, Y al final la presión hacía que el reloj estallara hostia. de la presión del helio. ¿Qué es Vale, lo que vale. pasa? Que para este tipo de cosas le inventaron una válvula de helio. Cuando la presión cuando la válvula estaba diseñada para cuando la presión del reloj era tan fuerte, saltaba la válvula y descomprimía para que el reloj no petara. Hostia puta, fíjate, ¿eh? Y hay relojes con válvula de Pensando helio. en el helio. Ah, pues no tiene ni Sí, idea sí, que sí, ese sí, era el sí. motivo. O sea, Porque es vinculado al el helio submarinismo. penetra, o sea, en las juntas de goma y donde se supone que no penetra el agua, el helio es tan pequeño que es capaz de entrar. Que se cuela. Entonces el reloj se lo carga.
lo revienta. Hay muchos relojes reventados por la descompresión con helio. Entonces, para eso está la válvula de helio. Y hay muchos relojes, ya te digo, el Omega Seamaster, que es el reloj de buceo que siempre ha llevado James Bond desde los años 90. El clásico Omega de Pierce Brosnan tiene dos coronas. Una corona es la corona para ponerlo en hora y después tiene otra corona a la altura más o menos de las 10, que es la válvula de helio, que tiene una valvulita para descomprimir el reloj. En las películas esa válvula de helio la utilizaban para las fantasías de James Bond, para una mira láser, para un tirador, para una antena, para todos los inventos que se le ocurrieran a los guionistas. Claro. Pero en realidad es una válvula de helio. Qué Ese bueno, es tío. otro reloj clásico, el Seamaster. Entre los coleccionistas se le conoce como el Seamaster Bond, porque es el reloj que siempre ha llevado James Bond desde los 90. Hay muchos Aunque, colores de las pelis, muchos relojes de las pelis que bueno, se han hecho muy famosos, ¿eh? Muchísimos, ¿eh? sí, sí. O Hay sea, relojes de películas muy famosos. Hay Seiko digitales o Seiko que se han hecho famosos, por ejemplo, también en la era de James Bond, por ser los típicos relojes estos tecnológicos que tenían un fag o cualquier historia de este tipo. En Alien 2 es muy famoso algún modelo de Seiko que sale también por ahí. Si al final los relojes de las películas, es raro el reloj de una película que no... Si tienes cierta implicación en la película, siempre se hace famoso, ¿no? claro. Pues te digo que, no sé. Mira, un caso muy normalito, ¿no? El Calculator, que era una calculadora, ¿no? Calculador. Pero Lo- escúchame, a mí el que más me gustaba era el que era mando a distancia, que ese es el troll Pero, máximo, tío. pero el Calculator lo llevaba Marty McFly, ¿no? Es En verdad, es Regreso al verdad. Futuro. Y yo, Calculadora que y yo además creo que... se sigue vendiendo tal cual, ¿eh? Yo creo que pese a que, bueno, ya tenga un montón de años y la película Regreso al Futuro tiene un montón de años, pero yo creo que inspiró mucho a un montón de críos a tener ese reloj, que además, bueno, era un poco trampa también, volviendo a los colegios. Tú Sí, querías sí, un sí. reloj de esos para los exámenes de matemáticas. Yo recuerdo perfectamente que mi tío Fari, que si está escuchando este podcast, que no creo, le mando un besito desde aquí. Mi tío Fadi me preguntó varias semanas antes de mi comunión, ¿tú qué quieres para tu comunión? Y yo le dije, yo quiero un Casio calculadora. Y me lo regaló. Y mira que me regalaron cosas por mi comunión, pero lo que más ilusión me hizo fue el puñetero Casio calculadora, tío. Estaba loco con ese Era muy reloj, tío. chulo, tío. Hombre, si te gustan los pelucos, a mí te diré que desde que me junto contigo me gustan cada vez más. Y he estado tentado, muy tentado más de una vez en comprarme un reloj bonito, ¿sabes? Decir, voy a comprarme un peluquito. Porque además que es verdad que te pones a mirar en muchos sitios y bueno, tú sabes que no son no son 100% originales, pero son muy Hay de bonitos, todo. tío. En AliExpress hay maravillas, ¿eh? En AliExpress hay Yo unas lo que, cosas que eso te iba a flipas, ¿eh? decir, mira, yo, para mí, después de haber ido y venido en este vicio tan gordo, de haber tenido relojes muy, muy caros y relojes muy baratos también, al final te gusta todo, te das cuenta de que tú valoras lo que valoras en un reloj, ¿no? Valora que esté bien fabricado, que la caja sea de acero, que tenga una buena maquinaria, o que sea una maquinaria relativamente fácil de reparar si tienes algún problema, y que sobre todo que te guste estéticamente, ¿no? Y al final en AliExpress, Ocasión, Paco. estamos atravesando problemas técnicos. Al final en AliExpress encuentras relojes mecánicos que muchos llevan la maquinaria NH35, que es la maquinaria automática más básica de Seiko, pero no deja de ser una maquinaria Seiko que es súper fiable y súper robusta, y te encuentras relojes por 60-70 pavos que son la bomba. La bomba, Entonces, tío. ese tipo de relojes, la propia Seiko te lo vende por 400-500 euros. Sí, Y si ya vamos escalando por marcas, relojes con calidades similares, un Longines, ya los 1200-1300 pavos, no se los quita nadie. Hamilton igual, Certina igual. Y ya Rolex ni te pares a pensar, Rolex más barato ahora mismo puede estar rondando los 6.000 euros, ¿no? Qué Pero al barbaridad, final un tío. reloj bueno es que el reloj, la caja del reloj sea de acero macizo y sea buena, que sea hermético, que tenga una buena maquinaria y que tenga un cristal de zafiro. Y cualquier reloj de, ya te digo, de estos 60-70 pavos de AliExpress cubre con creces eso, ¿no? Entonces al final, ¿qué es lo que estás pagando por un reloj, no? Porque hay mucha publicidad, mucha imagen de marca. Al final esto es imagen de marca también. Claro, No es claro, lo mismo totalmente. llegar al barrio en un Seat Ibiza que en un Mercedes, ¿no? Pues Claro, es claro, igual, claro. ¿no? No es lo mismo ir con un reloj de la marca Chang Chun Fong que con un Rolex o con un Omega, ¿no?
Un reloj marca Pero que Acme, ¿eh? Que la marca Exacto. Acme es muy motherfucker. ¿Eh? Hombre, marcarme muy, Muy, muy motherfucker. motherfucker, sí, sí. Pero que al final, si te da igual el tema de la imagen de marca, que tú lo que no quieres es vacilar el reloj, sino tener un reloj bueno, hay muchísimos relojes buenísimos en AliExpress que son la bomba y que valen, ya te digo, relativamente baratos, ¿no? Por 60, 70 pavos te encuentras un relojazo, ¿no? Sí, sí, ya te digo, pero me gusta mucho la idea de, oye, pues me pongo este reloj, mañana el otro más. Me va gustando, será más puro también. Y mira, hay dos o tres que son muy simplitos que me gustan muchísimo, tío. Uno de ellos, que lo vimos en una edición Tetris que iba a salir, pero que finalmente no, bueno, fue imposible pillarlo, porque la verdad que yo de ese beluco me enamoré. Yo estaba loco por pillar ese reloj Casio Tetris y estuve pendiente del día de lanzamiento para hacerme con él, pero efectivamente, y tal y como tú me dijiste y vaticinaste, ese reloj yo no iba a llegar a conseguirlo, aunque me conectara a la hora en la que se iba a salir a la venta. Y fue Ese tipo de imposible. ediciones vuelan siempre. Imposible, o sea, aquello no dio tiempo de que saliera a la venta y ya no estaba. Y ese reloj me gustaba muchísimo. El modelo en concreto, encima de todo, es un Casio que salía en la peli de Alien, si no recuerdo mal, también salía en las pelis de Sí, sí, Alien. sí, sí, sí. Y era ese mismo, pero con otro diseño. Estoy buscando el modelo exacto, que es el Casio F100, ¿vale? Y ese reloj me gusta un montón, tío. Igual que el Casio Vintage. Ahora me he acordado de él. Creo que se llama Casio Vintage. Casio Vintage. Que es uno que trae agujas por arriba y una pantallita digital Y abajo. aparte de ir abajo, eso es otro clásico, ¿eh? Ese reloj sí me gusta mucho. O sea, es de los que alguna vez he dicho, hostia, si me lo cruzo por ahí, me lo compro. Te digo, al final uso mucho smartwatch. Ahora mismo no estoy usando ninguno porque el que tenía de última era muy grande. Y bueno, lo he tenido que devolver por otros motivos. Pero estos me gustan un montón, tío. Me llaman mucho la atención. Y ya te digo, ya con el tiempo muchas veces digo, lo mismo me hago con alguno de estos, tío. Y no sé. Y lo que pasa es que esto es un jaleo, ¿eh? El mundo de los Vale, pelucos es pues al tremendo, ¿eh? final te sientes como Tony Stark, abres tu caja y dices, a ver cuál me pongo aquí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y hay Esto es- preciosidades, ¿eh? Y hay un montón de relojes con muchísimos diseños y muchísimos estilos distintos. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que un reloj es un reloj elegante para vestir y eso es un grave error. O sea, un reloj de vestir es un reloj con caja de oro y correa de piel. Todo lo que no sea eso no es un reloj de vestir, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ah. Entonces hay un montón de canon establecidos en la relojería que el que está un poquito fuera pues le da igual, ¿no? Yo el otro día estuve en una boda y vi a gente con el traje de chaqueta súper elegante y le mira la muñeca y lleva un smartwatch. Y dice, tú, Guillo, de verdad, Guillo, es para darte un babuchazo, ¿eh? Que para eso no te pongas un reloj, Guillo. Hostia, Es pues que me me están dando encanta ganas eso, de tío. quitarme el zapato y darte en la cara, Guillo. Ah, no, pues yo cuando voy por ahí le cambio la esferita, con una esferita distinta y voy con el Nada, smartwatch. nada, eso y Eh. nada es lo mismo, Antonio. Esto le puede poner una imagen de un burro enseñando el culo, que es lo mismo, Pero Guillo. yo somos personas modernas, tío. Somos Nada, podcasters. nada, O sea, nada. tenemos que avanzar, ¿no? Renovarse o morir, tío. El smartwatch, yo creo que le ha hecho muchísimo daño a la industria del peluco, ¿no? Porque, Y yo, cuando Apple anunció el Apple Watch, sí, la industria estaba con los pelos de punta, ¿eh? claro. Porque ten en cuenta que hemos visto como Apple, cuando anunció el iPhone, la telefonía se ría como diciendo, sí, esta gente van a venir ahora a revolucionar esto, ¿no? Sí. Y al final se cargó hasta a la propia Nokia, Hombre, ¿no? O sea, reventó a los grandes colosos de la telefonía, los reventó Apple, ¿no? Hombre, el lanzamiento fue la Entonces, bomba. claro, ¿No? cuando anunciaron el Apple Watch, había más de una marca que estaba con los pelos tiesos diciendo, yo, veremos a ver esta gente si no nos la lían, ¿no? Y al final pues se ha quedado un poquito una alternativa más, ¿no? Al final la Apple... Es más, le ha hecho más daño al reloj de cuarzo, al clásico reloj de pila, porque al final esos relojes siempre te han vendido tecnología, ¿no? Cronómetro, funciones avanzadas, y ese tipo de reloj se ha resentido más con el reloj smartwatch que el reloj clásico, porque al final es lo mismo, ¿no? Es como si tú dices los coches eléctricos. No, es que Tesla le va a hacer mucho daño a la automoción. Escúchame, Ferrari está ahí sentado en su trono y le da igual, ¿no? Que quiere comprarse un Ferrari, un motor V12 de gasolina, de esto que cuando tú le pisas ruge como el Pato Donald mosqueado. Eso no... Eso, el que quiere eso lo va a seguir comprando. Olvídate de los coches eléctricos y olvídate de las prestaciones que tenga. El que quiera un coche bestia de esto de motor super bestia como lo vende Maserati, Lamborghini,
Porsche se lo va a seguir comprando. Claro. Y pasa igual que la relojería. El fanático de la relojería le da igual todo lo avanzado, como si el reloj te predice el futuro. Es que me da igual. Yo lo que quiero es un reloj mecánico con clase en el que vea la hora, ¿no? Y eso las grandes marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Omega, te lo van a seguir ofreciendo, ¿no? Entonces al final el coleccionista va a esas marcas, que son las que además son un valor refugio, ¿eh? Que hay muchísimos inversores que han invertido en relojes. O sea, Claro. hay relojes, por ejemplo, el Omega, perdón, Omega, el Rolex Daytona, que es el típico reloj crono de cronometrado tipo Omega Speedmaster, como el que hemos hablado antes. El equivalente en Rolex, ese reloj hay lista de espera, ¿eh? Tú te quieres comprar mañana un Rolex Daytona y no te lo puedes comprar. Tú Ah, tienes sí. que ir a la tienda y apuntarte a una lista de espera. Y lo mismo de aquí a 2 años te llaman, ¿eh? Pero te tienes que apuntar a la lista de espera. Y escúchame, no es una lista de espera para gastarte 200 300 pavos en un reloj, ¿eh? Que hablamos de un reloj que puede costar 14 15 mil pavos, ¿eh? Tiene cojones, ¿eh? Y hay una lista de espera, ¿eh? Flipan Y colores, de ¿eh? espera de entre 1 y 2 años, ¿eh? Ya ves, tío. Y También ahí lo lleva. Y ahí Y lo si lleva, quieres, ¿eh? y si no, pues comprarte otro. Pero si tú te quieres comprar ese, te espera. Estas son las reglas del juego para esto, sí, sí. Qué bestia, Tío, tío. es que es muy loco eso, ¿eh? Es muy loco, Es tío. muy loco, ¿eh? Y como además es muy elitista, tío. Yo veo que los que entendéis de peluco veis a otro con un peluco y rápido es como, hostia, espérate a ver qué trae este tío. Pero fíjate, y es algo tan simple que lo único que hace es dar la hora, ¿eh? Que no hay nada más. O Sí. sea, no. Tío, pero ten en cuenta que durante muchísimos años, igual que todas las mujeres, llevan joyas de todo tipo, pendientes, collares, anillos. Durante muchos años se ha entendido que un tío elegante, la única joya que puede llevar es el reloj. Sí, O sí. sea, la única joya que un caballero puede llevar, ¿no? Que esté bien vista en ciertos estándares de estilo, es el reloj. O sea, Sí, tú no sí. puedes llevar una cadenita. Yo llevo una cadena y eres un cani. Llevas unos pendientes y eres un niñato. Llevas anillo y sé yo dónde va, Guillo. Pero llevas un buen reloj y te comes los huevos. No, y Eso es además así. que es muy, o sea, al final una cadena de oro es una cadena de oro, no hay más historia, pero un reloj es muy personalizable. O sea, Claro. el Speedmaster te lo puedes comprar en azul, en verde, el Casio, el que hemos hablado antes, el Vintage, yo lo he visto en oro, lo he visto en plata, lo he visto con la esfera azul, hay un montón de modelos, ¿no? Quitando el Casio F91, que los que son de colorines son piratas. Pero es verdad, tío, es muy personalizable, ¿no? Entonces hoy me voy a poner traje de chaqueta, yo que sé, oscuro, con la corbata azul y me busco un reloj que tengo azul a juego, ¿no? Y hombre, eso es un detallito ping que diferencia mucho. E incluso marcas como Viceroy hacer relojes muy pintones que no son tan caros, entiéndeme. Por eso te digo que muchas Sí. veces sé que si alguna vez me compro un peluco, los primeros que voy a comprar, pues seguro que van a ser un desastre. Y mi amigo Paco me dirá, vamos, yo sé que a ti te gustan todos los relojes, a ti te da igual. Eso lo tengo claro, porque incluso alguna vez que ha venido tu cumpleaños, he querido comprarte algún peluquito que he visto por ahí gracioso y demás, y he dicho, yo sé que es que este, aunque es una mierda, le va a gustar. Hace poco fui a Harry Potter de Exhibition en Madrid, y me acuerdo que te mandé una foto de un peluco que había allí, no me acuerdo qué marca era, pero era de Harry Potter. Y digo, esto para que lo fliparía, nada más por el hecho de ser de Harry Potter. Pero ya te digo, cuando pienso en estos pelucos, me gustan mucho creo que se llaman Tag Heuer o algo así, que son muy grandes, tío. Bueno, es muy buena marca también. Que son Muy buena como marca. muy La grandotes, verdad que, ¿no? sabes que entre los coleccionistas le han dado algunos palos A ver, por lo busco. algunos modelos en concreto que han tenido algunos problemitas de fiabilidad, pero que en general es una marca de mucho prestigio también, ¿eh? Tag es una marca que tiene unos modelos icónicos en la relojería, ¿eh? Son muy caros, además, ¿eh? Que con sus mulas. Son caros, son caros. A sea, que lo más barato. mí en concreto el cuadradito, el Mónaco, es un reloj que me tiene loquísimo, pero que está muy lejos de lo que yo me puedo permitir ahora mismo. Y los Carrera también son muy bonitos. O sea, Tag Heuer tiene relojes muy gordos. Muy, muy gordos. Que la gente se mete en unos embolados que flipas, tío. Que 2.000 Además, pavos, sobre todo 4.000 es muy pavos. guapo tener un reloj del que tú puedas contar una historia, ¿no? Yo, por ejemplo, si tienes ¿qué te digo yo, tío? Un Speedmaster, ¿no? Pues puedes contar, oye, mira, este reloj que llevaban los astronautas que llevaban a la luna y tal. Ese tipo de historia que que puedes contar sobre un reloj siempre está muy guapo, ¿no? Claro. Y a mí eso es lo que más me atrae cuando yo colecciono o meto algún reloj en mi colección, que pues te pueda contar algo sobre ese reloj, que tenga una cierta historia detrás, ¿no? Yo, por ejemplo, si hemos hablado de la historia del Speedmaster, hay una versión que es la versión de los soviéticos, que es el pollo de Estrela,
que es el reloj que llevaban los cosmonautas soviéticos. Vale. Y ese reloj ya todavía es mucho más difícil de encontrar, porque ese reloj se dejó de fabricar a finales de los 90, no, principios del 2000 se dejó de fabricar ese reloj. Y eso, las unidades que salieron fueron las que salieron, y sobre todo las primeras unidades estaban destinadas solo al ejército soviético, no llegaban al público, ¿no? Entonces ese tipo de reloj son más difíciles de encontrar. Que tú ahora mismo te pones a buscar en eBay y por ahí, y se encuentran, todavía se encuentran. Y yo tengo uno, ¿no? Entonces ese tipo de reloj, que tú digas, bueno, pues mira, este es el reloj, por ejemplo, el que llevaba Alexei Leonov cuando salió al espacio por primera vez puesto. Ya, pues, ya nada más que yo te puedo contar una historia así tan Claro. guapa de reloj, a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Es lo que le da valor al reloj que yo me estoy comprando, ¿no? Paco, y los G-Shock estos, tío, porque son tan baratos esos relojes, porque realmente el G-Shock era un reloj de Casio, ¿no? Era como una protección gorda que tenía, ¿no? Es una línea que tiene Casio, que esos relojes, si tú quieres comprarte un reloj muy, muy resistente, Muy duro, ¿no? los Eso es. G-Shock, tío, eso, yo he visto gente que pintando, esto es, uno cuando ve en foros de relojería y tal, pues ve muchas anécdotas, ¿no? Y recuerdo perfectamente un tío que pintando la fachada de su casa, le salpicó pintura en el hecho que llevaba puesto. Vale. Y como no salía la pintura, le dijeron, escúchame, mételo en un cubo con agua, que con el agua se desprende la pintura, y como esos relojes son muy sumergibles, pues son relojes súper resistentes y herméticos, pues el tío lo metió en un cubo de agua y se metió para su casa. Ahora, el tío vivía en Asturias y lo que no contaba con que fuese a ver una nevada esa noche y se le Hostia. olvidó el reloj. Cuando salió por la mañana, el cubo estaba congelado, Antonio. Hostia. Y ahí estaba el reloj. En nota, partió el hielo, partió el cubo, sacó el reloj y cuando consiguió sacarlo funcionaba perfectamente. Le pitó la alarma. Es más, la había saltado, se le había quitado hasta la pintura. Claro, hasta la pintura se le quitaba. Claro, qué barbaridad, tío. Y Qué ellos, es que son barbaridad. relojes muy, muy resistentes. Pero sin Y embargo, además después. son relojes que se pusieron de moda entre los raperos americanos. Eso te iba a decir. Fue un peluco que se veía mucho en la tele, ¿no? Se veía mucho yo qué sé, muchas celebridades con él. Y es el clásico que te encuentras en cualquier tienda de chino. Y son todos el shock, tío. Y además Casio, que no ha sido tonta, ha sabido aprovechar el filón, y hay miles de ediciones limitadas de ese reloj, ¿eh? De un rapero, de otro, de Superman, de Batman, de Doraemon, de Transformers. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, no, la edición Optimus Prime, cuando tú le enciendes la luz, cuando se ilumina la pantalla, en el fondo de la pantalla aparece el escudo de los Autobots. Por Hostia, ponerte qué una guapo. flipada, ¿no? Qué Entonces hay guapo. ediciones muy chulas de ese rollo. Hay ediciones muy locas. Yo me acuerdo cuando salió la película de Barbie, la nueva, la última. Sí. ¿Te acuerdas, no? Es que se puso de moda que todo el mundo llevara algo rosa, ¿no? Y salían muchos tíos diciendo, el rosa también es para los hombres, ¿no? Y ve que a la peli de Barbie llevando algo rosa. Mark Wahlberg, el actor, salió con un peluco rosa que no sé si era un Omega, no me acuerdo, tío, pero es una Un edición... Tudor, me suena que saliera un Tudor. Era un Rolex, Un creo. reloj. Era un Rolex. Es que Tudor es la segunda marca de Rolex. Entonces puede Vale, ser vale, que vale. sea un Tudor que llevaba con la esfera rosa. Pero ahora A ver, no te lo puedo espérate, comprar. Yo he lo voy visto a algún buscar. Tudor con la esfera rosa, ¿eh? Wahlberg. Pero este era como una edición. Reloj rosa. Era como una edición que hizo. Mira, aquí está. Sí, es un Rolex. El Rolex de Barbie de Mark Wahlberg. Es una pieza casi única. ¿Ves? Y cuesta Sí. una pequeña fortuna. Y se nota, ¿eh? O sea que habrá que ver lo que vale el peluco. Pero mira, $100.000. Vale. Te caga. Ah, no. Dice, el actor igual lleva un pata y fili de $100.000 un día y al día siguiente uno de 1.000.000. O sea, pues tío, un reloj de $1.000.000, tío. Yo, escúchame eso, yo. Mira, Gloria a Triana, ¿eh? $400.000 el Rolex Daytona Barbie o sea, no entiendo si es que se lo hicieron a él. Una pieza fuera de catálogo que la relojera suiza presentó el año pasado en la feria de Watches and Wonders y de la que se sospecha que no existen más de 10 unidades. Sí. Flipas. Sí, al final este tipo de relojes a mí son muy susceptibles de ese tipo de tirada, ¿no? Para que es árabe y ese tipo de coleccionistas, que hay coleccionistas muy locos que pagan lo que sea por tener una edición limitada y las marcas se aprovechan de esas historias, ¿no? Pues mira, Claro. saco esto en 10 unidades. Claro, Van es todos que- locos a comprarlas, ¿no? Es que además caja de oro de 18 quilates y diamantes. Y la esfera y el bisel del mismo color son rosas, están hechas con zafiros con zafiros rosas cuadrados, claro. Pero Es que, fíjate que en entre joyería ahora los una pasta. coleccionistas más
más de a pie, ¿no? Los coleccionistas más normalitos de relojes, el tema del oro no te creas tú que está muy valorado, ¿eh? Los relojes de oro, a no ser que sea una pieza muy rara, son los que más rápido se devalúan. Es más, yo he visto Ah, sí. relojes antiguos, relojes de los 60, 70, que la versión de acero está mucho más valorada que la versión de oro. Y si tú dices, pero si el Hostia. otro es oro, ¿cómo puede ser? No me preguntes por qué, pero los relojes de acero antiguos, sobre todo los relojes deportivos, son los que aguantan más el valor que los relojes de oro, tío. Flipa, tío. Es curioso, ¿eh? De mis Pero relojes favoritos cuando era chico, los relojes de Nintendo, tío. Que no yo puedo, tengo uno de Super Mario Bros. no 3. puedo evitar sacar mi vena friki aquí. Y bueno, nosotros teníamos. Bueno, el Super Mario Bros. 3 yo no lo he tenido, pero lo he visto, ¿vale? Si tenía algún colega que lo tenía. Pero nosotros teníamos uno creo que era de Tetris, El, tío. del Tetris, el del Tetris. Y era Que ese es otro una clasicazo, ¿eh? preciosidad. Sí. Yo creo Ese que no reloj supimos era darle el valor que precioso. tenía en su día. Y ese reloj estará por ahí, vamos, lo perdimos hace 30 años, ¿eh? Pero yo no sé si lo tenía mi hermano o lo tenía yo, no recuerdo, tío. Pero esta gente también hace en ediciones muy bonitas, únicas de relojes. Hay uno de Zelda, que también era una pasada. Y era la propia precioso, ¿eh? Casio ha tenido relojes maquinitas muy guapos que durante muchos años la gente le ha pedido que los reediten y los cabrones no son capaces de volver a sacar un Casio que sea de estos Game Watch, que sea maquinita, tío. Claro. Y mira que es una cosa que está súper demandada ahora mismo, que cualquier flipado de esto pagaría, yo te digo que vayan a pagar 1.000 pavos por un reloj de este tipo, pero 200, 300 pavos, tú Sí. sacas una edición así y esos vuelan, ¿eh? Sí, 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 Y no vuelan, son vuelan. capaces de sacarlo, tío. Vuelan, vuelan. Pues yo te digo que... Hubo una marca, ¿tú conoces la marca Fossil? ¿Te suena la marca de relojes Sí, Fossil? sí, sí. Pues hace unos 10 añitos Fossil llegó a un acuerdo con Atari y sacaron una edición limitada que es guapísima y súper difícil de encontrar del centípede que Ah, tú en la pantalla ves una partida, no lo puedes jugar, ¿eh? O sea, una partida que está ahí puesta del centípede y por encima de la pantalla la hora puesta, en la que tú ves la hora y de fondo el centípede jugándose una partida, tío. hostia. Y está guapísimo ese reloj, tío. Qué bueno, He hecho tío. por buscarlo varias veces, de hecho lo he tenido a tiro alguna vez, lo he dejado pasar y todavía me estoy arrepintiendo porque está súper guapo ese reloj. Hostia, qué arte, tío. Sí, lo estoy viendo aquí. Es precioso, tío. Pues muy bonito, ¿eh? Mire, y acabo de ver un reloj de Zelda de Akutime, que no sé qué marca será esa, que será una de estas chinescas. Pero es muy bonito, tío. No tengo ni idea, ¿eh? Es que he dicho esto y a lo mejor después voy a sonar a cateto, pero no tengo ni idea de qué marca es Y Akutime. la No conozco, sé. Antonio, o Ni sea la que conoces, ¿no? imagínate. Vale, vale. Uf, digo, a ver si. Tú sabes que estas son las típicas cosas que. No, estos coches son muy malos y es un Bugatti, Es un ¿sabes? cañón. Claro, claro, claro. Vale, pues Akutime, desde luego, hace un montón de relojes friki, ¿eh? Aquí hay de Minecraft, pues son relojes muy simplitos, ¿eh? Muy simplitos. Pero tienen cosas muy guay. Y tienen uno de la Trifuerza, muy bonito, de aguja, que me da que sobre todo será bonito. Pues sí, tío, la verdad que lo de los pelucos, tío, es apasionante, ¿eh? Yo te digo que me, me tiene ahí enganchadete, ¿eh? No sé, será que me hago mayor, Paco, y ya voy mirando los relojes de otra manera, porque toda la vida he pensado que esto yo no me voy a comprar un reloj en mi vida. Pero es verdad Yo, que llevo un tiempo pensando en, bueno, comprarme al final hay mucha alguno. gente que sigue mirando la hora en el móvil, ¿eh? Que al final, desde que Sí, tenemos sí. el teléfono en el bolsillo, al fin, mucha gente tira de mirar la hora ahí, ¿no? Sí, sí, pero es más Pero por llevar la prenda, ¿sabes? A mí me es que gusta ese es el llevar mi tema. smartwatch, ¿eh? Yo cuando Y, no lo tengo, lo noto. y escúchame, y ¿sabes lo que pasa? Que también es una cosa en la que muchos youtubers top han comprado, ¿no? Hay más de un youtuber que al final, cuando ha ganado muchísimo dinero, pues dice, ¿qué me compro? Oye, voy a comprar un reloj guapo, ¿no? Entonces siempre, oye, pues mira, me he comprado tal reloj y tal y cual. Entonces, ese tipo de historia, aunque parezca una tontería, pero entre los chavales jóvenes ya le meten la idea en la cabeza de tener un reloj bueno. Y hay más de uno, de hecho me preguntó el otro día un compañero de trabajo, mi colega Fermín, me dijo, yo, mi niño se quiere comprar un reloj bueno, porque ya se ha Claro. metido en la cabeza, tiene 17 años, los colegas están ya en plan de vacilar, de salir, y se quiere comprar un reloj bueno, pero ¿qué me recomienda? Y al final lo estuvo orientando en lo que se quería gastar, lo mejor que se podía comprar, ¿no? Pero que los niños ya están con esa idea de, más que por la hora, por llevar la joya.
¿Ves? Y al Claro. final es como el que vacila de unas zapatillas guapas, que porque te compras últimas Jordan, te compras un polo de Lacoste y te compras, pues quieres llevar un reloj bueno, ¿no? Entonces al final es un complemento más. El otro día el Yados estuvo en una entrevista, no sé si fue en el Bad Mowgli, con el Mowgli Hawk, no me acuerdo con quién fue, pero decía nota. Sí, aquí llevo un reloj que era un Richard Mille o algo así. Aquí llevo este Es reloj. muy, muy caro, ¿eh? Dice, y este vale 250K, $250.000. Y le dice el otro, pero yo no está en hora. Dice, da igual, va a ver la hora Mirror Móvil. Aquí lo que llevo es un Richard Mille en la mano. Como diciendo, no, que esto Sí, es. tal cual, tal Claro, cual. claro, claro. Además, Richard Mille es una marca que a nivel mecánico son relojes de maquinaria muy, muy avanzada, pero que además son muy conocidos por tener materiales muy ligeros. O sea, cuando un reloj normalmente lo fabrican de acero o de... Esta gente tiran por materiales súper ligeros con los que se fabrican la carcasa de una nave espacial, vamos, Sí. con materiales Titanio raros, y- ligeros, titanio y materiales así un poquito más especiales, ¿no? Entonces, claro, todo eso dispara los costes y son relojes carísimos. Rafa Nadal la han estado patrocinando hasta que se ha retirado y los relojes que llevaba Rafa Nadal eran de este tipo, eran una auténtica barbaridad. Qué Relojes bueno. que valían el más barato 60.000 euros. Qué bueno, tío. Pues Paco, ha llegado la hora de irnos. Hablando de Despedir. la hora, ¿no? Hablando de la hora, despedir este programa de It's Friday, motherfucker, que al final nos hemos puesto aquí a hablar de peluco. Y yo veníamos, Guillo, veníamos a hablar de la última película que se ha estrenado, y al final hemos puesto a hablar de relojes, ¿eh? yo estoy loco por hablarte de lo de la tienda de campaña de Mata las Cañas, pero bueno, Tío, tendré que además yo coñar tengo otro programa. historias ahí, ¿eh? Sus mulas. Sí, tienes que ver eso, tío. Así que nada, muchas gracias a todos, como siempre os decimos, nos vemos la semana que viene en Evox, en Spotify, iba a decir en Player Podcast, no, en Apple Y yo- Podcast, yo sus En mulas. Player en un Podcast lado, lo mismo me veis a mí, ¿eh? Lo mismo voy a Paco. Bueno, y a mí cualquier día, que el En, Maxi está ahí. en Maxi, Gamer del Maxi. Condado En también nos Gamer del podéis ver. Condado, por supuesto. En Neo FM, en la Neo FM. 90.4 de Sevilla. El jueves nos vemos en NeoFM otra vez a las 11 de la noche. Así que nada, lo dicho, que dependiendo de la hora. No. La semana que viene nos vemos, ¿vale? Y hablamos de otra cosita, Paco. Me alegro mucho de escucharte, borra. Pórtate Claro que bien. sí. Venga, chavales, todos ladrando en casa. Vámonos. Hasta luego.